Jamás imaginé que escuchar por casualidad una conversación telefónica de mi hijo con su esposa cambiaría mi vida para siempre. Esas palabras que pronunciaron sobre internarme como si fuera un estorbo me convirtieron de víctima en el arquitecto de su propia destrucción. 6 meses después, en el Día del Padre, él descubriría que subestimar a un hombre de 67 años puede costarte literalmente millones de euros. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Óscar Vidal Moreno, tengo 67 años y durante 4 décadas construí un imperio empresarial desde la nada. Empecé vendiendo herramientas en el mercado de Valencia, trabajando 18 horas diarias bajo el sol implacable, hasta convertir ese pequeño puesto en una cadena de ferreterías que se extendió por toda la comunidad valenciana. Cada euro que gané fue sudor, cada propiedad que compré representaba años de sacrificios que mi familia nunca comprendió completamente. Mi hijo Adrián siempre vivió en la abundancia que yo nunca tuve. Le pagué los mejores colegios privados, la universidad, incluso su máster en arquitectura en Barcelona. Cuando se casó con Natalia, una abogada ambiciosa de Madrid, les regalé la entrada para su primera casa. Cada vez que tenía problemas económicos con su estudio de arquitectura, ahí estaba yo para rescatarlo. Creí que estaba siendo un buen padre, pero ahora entiendo que solo estaba creando un monstruo. El pasado mes de marzo, específicamente el día 17, mi vida cambió para siempre. Era un domingo tranquilo. Yo estaba en mi estudio revisando algunos documentos cuando escuché sonar mi teléfono fijo en la cocina. No llegué a tiempo para contestar, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que la llamada seguía conectada. Por alguna razón técnica, la línea no se había cortado y podía escuchar perfectamente una conversación que jamás debería haber oído. Era la voz de Adrián hablando con Natalia. Tenemos que acelerar el proceso. Mi padre cada día está más, ya sabes, más despistado. El médico dice que estos síntomas pueden empeorar rápidamente. Si esperamos mucho más, va a complicar todo el tema de la herencia. Mi sangre se heló. No tenía ningún síntoma de demencia. Acababa de pasar mi examen médico anual, con resultados perfectos. Natalia respondió con una frialdad que me estremeció hasta los huesos. ¿Ya hablaste con el psiquiatra privado que te recomendé? El doctor Mendizábal puede hacer la evaluación que necesitamos. Con 2 testimonios médicos y el nuestro, podemos conseguir que un juez declare su incapacidad mental. Una vez internado en la residencia geriátrica, tendremos poder legal sobre todas sus propiedades y negocios. Exacto, continuó mi hijo con un entusiasmo que me provocó náuseas. Los 2 millones de euros en cuentas bancarias, más las 6 propiedades comerciales, más la casa familiar, todo pasará a nuestro control. Podremos vender lo que queramos, transferir dinero, hacer las inversiones que siempre quisimos, sin tener que pedirle permiso al viejo. Durante los siguientes 20 minutos, escuché cómo planificaban meticulosamente mi futuro encierro. Habían investigado residencias geriátricas caras donde yo estaría cómodo pero completamente aislado. Incluso habían calculado cuánto dinero necesitarían apartar mensualmente para cubrir mis gastos médicos, tratándome como si fuera una carga financiera que había que administrar eficientemente. Lo más doloroso fue escuchar a Adrián decir: cuando esté internado, podremos visitarlo una vez al mes, maybe menos. No queremos que se acostumbre demasiado a vernos y se ponga demandante. Mientras menos contacto tengamos, más fácil será manejar sus bienes sin interferencias emocionales. Colgué el teléfono con las manos temblorosas y me senté en mi sillón favorito, el mismo donde solía leerle cuentos a Adrián cuando era pequeño. Las lágrimas cayeron silenciosamente por mis mejillas mientras recordaba todas las veces que había sacrificado mis propios sueños por darle a él las mejores oportunidades. Cada decisión empresarial importante la había consultado pensando en su futuro. Cada inversión la había hecho imaginando el día en que heredaría un patrimonio sólido y próspero. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino porque mi mente ya estaba trabajando. Si algo me había enseñado el mundo empresarial era que la información es poder
Y yo acababa de obtener la información más valiosa de mi vida. Mi hijo quería jugar sucio, pero no sabía que estaba desafiando a alguien que había sobrevivido a 4 décadas de competencia feroz en los negocios. Al amanecer del lunes, tomé la decisión más importante de mi vida. No sería víctima de la traición de mi propio hijo. Durante las siguientes 3 semanas después de aquella revelación devastadora, mi rutina cambió por completo. Cada mañana, antes del amanecer, me levantaba con un propósito que no había sentido en décadas. Ya no era simplemente Óscar Vidal Moreno, el empresario jubilado que disfrutaba de sus tardes leyendo el periódico y regando sus plantas. Ahora era un estratega en guerra, y mi campo de batalla sería mi propia casa. El primer paso fue consultar discretamente con Miguel Sánchez Lozano, mi abogado de confianza desde hacía 15 años. Sin revelarle los detalles completos de lo que había descubierto, le planteé una situación hipotética. Miguel, imagina que un empresario quiere proteger su patrimonio de posibles manipulaciones futuras. ¿Qué opciones legales tendría? Miguel, un hombre meticuloso de 52 años, con gafas de montura dorada, se ajustó en su sillón de cuero antes de responder. Bueno, Óscar, existen varias alternativas. La más efectiva sería crear un trust familiar, donde el patrimonio se transfiere a una entidad legal independiente. El propietario original mantiene el control durante su vida, pero puede establecer condiciones muy específicas sobre quién puede heredar y bajo qué circunstancias. ¿Y eso sería inmediatamente ejecutable?, pregunté, tratando de mantener un tono casual. Absolutamente. Una vez firmados y registrados los documentos, el trust entra en vigor de inmediato. La belleza de este instrumento legal es que protege los bienes incluso contra intentos de manipulación judicial, como declaraciones de incapacidad mental malintencionadas. Sus palabras fueron como música celestial para mis oídos. Durante la segunda semana de abril, mientras Adrián creía que su padre envejecía sin sospechar nada, yo estaba reorganizando silenciosamente mi imperio. Transferí las 6 propiedades comerciales, la casa familiar y los 2 millones de euros en cuentas bancarias al Trust Familiar Vidal, nombrando como beneficiarios únicamente a mi nieta Sofía y a 3 organizaciones benéficas de Valencia. Adrián quedó completamente excluido, sin que él tuviera la menor idea de lo que estaba sucediendo. Paralelamente, contacté con una empresa de seguridad especializada en sistemas domésticos discretos. Rafael Jiménez Torres, mi mejor amigo desde la juventud y ahora notario público, me recomendó a su sobrino Javier, un técnico en electrónica que instalaba equipos de vigilancia para hogares de alto perfil. «Tío Óscar», me dijo Javier durante nuestra reunión clandestina en un café del centro, «estos nuevos sistemas son prácticamente invisibles. Cámaras del tamaño de un botón, micrófonos que se integran en enchufes eléctricos, todo controlable desde tu teléfono móvil. Necesito documentar conversaciones que puedan ocurrir en mi casa y mi despacho», le expliqué sin entrar en detalles personales. «Es un tema de seguridad empresarial». Javier instaló 8 puntos de grabación estratégicos, 2 en el salón principal, 1 en mi despacho, 3 en la cocina donde solían reunirse Adrián y Natalia, y 2 más en el jardín donde a menudo tomaban café después de las comidas familiares. Todo quedó perfectamente camuflado entre la decoración existente y yo podía acceder a las grabaciones desde una aplicación especial en mi teléfono. La primera prueba real del sistema llegó el jueves 28 de abril, cuando Adrián vino a cenar con Natalia. Como siempre, se mostraron cariñosos y atentos conmigo durante la cena, preguntándome por mi salud, comentando sobre el buen aspecto de las plantas del jardín. Incluso Adrián me regaló una botella de mi whisky favorito, un Macallan de 18 años. Pero después de la cena, cuando se retiraron al jardín con sus copas de brandy, la conversación real comenzó. A través de los auriculares inalámbricos conectados a mi teléfono, escuché cada palabra con una claridad cristalina. «¿Ya tienes cita con el doctor Mendizábal?», preguntó Natalia encendiendo un cigarrillo. «Sí, el próximo martes». Le expliqué que mi padre ha tenido algunos episodios de confusión, que a veces repite la misma pregunta varias veces, que olvida nombres de personas cercanas.
Adrián hablaba con una naturalidad que me heló la sangre. Mendizábal dice que con mis testimonios como hijo único, más el tuyo como nuera psicóloga, más un par de evaluaciones médicas dirigidas, puede emitir un informe recomendando supervisión geriátrica especializada. Perfecto, respondió Natalia exhalando humo. ¿Y ya investigaste las residencias? Necesitamos algo que parezca de calidad, pero que esté lo suficientemente alejado para que no podamos visitarlo con frecuencia. Si está en Castellón o incluso en Tarragona, tendríamos la excusa perfecta de la distancia. Durante las siguientes 2 horas documenté cada detalle de su conspiración. Hablaron sobre cómo dividirían las propiedades, qué negocios venderían inmediatamente para obtener liquidez. Incluso discutieron sobre remodelar la casa familiar para convertirla en su residencia principal una vez que yo estuviera fuera del camino. Lo más doloroso fue escuchar a Adrián decir, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que él nunca sospechará nada. Mi padre siempre me ha visto como su pequeño niño que necesita ayuda económica. Jamás imaginaría que su propio hijo es capaz de planificar algo así. Su ingenuidad va a ser su perdición. Esa noche, después de que se marcharan, me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada revisando las grabaciones y tomando notas detalladas. Cada fecha, cada nombre mencionado, cada paso de su plan, quedó meticulosamente documentado en un cuaderno que guardé en mi caja fuerte personal. Durante mayo, continué recopilando evidencias mientras fingía el deterioro mental que ellos esperaban ver. Comencé a hacer preguntas repetitivas cuando estaban presentes, a olvidar nombres de personas conocidas, incluso simulé algunos momentos de confusión temporal. Mi actuación fue tan convincente que llegué a ver cómo intercambiaban miradas cómplices cuando creían que no los observaba. El colmo llegó cuando Adrián trajo al doctor Mendizábal a la casa para una visita informal de cortesía. Durante 40 minutos, este médico corrupto me hizo preguntas capciosas diseñadas para hacerme parecer confuso y desorientado. Por supuesto, yo interpreté perfectamente el papel del anciano con primeras señales de demencia, dándole exactamente el material que necesitaba para su informe predeterminado. A principios de junio, ya tenía más de 15 horas de grabaciones comprometedoras, documentos que probaban la transferencia legal previa de todos mis bienes y la fecha perfecta para mi revelación. El Día del Padre estaba acercándose y sería el escenario ideal para la lección más importante que le daría a mi hijo. El 19 de junio de 2024, exactamente 3 meses después de terminar mi recopilación de evidencias, comencé a planificar meticulosamente lo que sería el evento más importante de toda esta historia de traición y justicia. Había elegido esta fecha porque coincidía perfectamente con el Día del Padre Español, una festividad que Adrián siempre había celebrado conmigo desde su infancia, cuando me regalaba dibujos hechos con crayones y me abrazaba diciéndome que era el mejor papá del mundo. La ironía de la situación no se me escapaba. Utilizaría precisamente esta fecha sagrada para demostrarle que había subestimado gravemente a quien le había dado la vida y le había proporcionado todo lo que poseía. Rafael Jiménez Torres, mi fiel amigo y notario, sería mi cómplice en esta operación que había estado diseñando durante semanas enteras. «Óscar», me dijo Rafael mientras revisábamos los documentos en su despacho, ubicado en la calle Colón. ¿Estás completamente seguro de que quieres hacer esto público? Podríamos manejar toda la situación de manera privada a través de los canales legales apropiados. Sus preocupaciones eran comprensibles. Rafael conocía a Adrián desde que era un niño pequeño y le dolía tanto como a mí descubrir su verdadera naturaleza. «No, Rafael», respondí con una determinación férrea que había crecido durante estos meses de preparación. Mi hijo ha decidido conspirar contra mí en secreto, manipulando médicos, planeando robarme mi libertad y mi patrimonio. Si él eligió la traición silenciosa, yo elijo la justicia pública. Quiero que toda Valencia sepa exactamente qué clase de hombre es Adrián Vidal Ruiz. Durante las siguientes 2 semanas envié invitaciones personalizadas para la celebración del Día del Padre en mi casa. No fueron invitaciones casuales. Cada persona seleccionada formaba parte de mi estrategia. Invité a Carmen Ruiz Delgado,
la presidenta del Club de Empresarios Valencianos, donde tanto Adrián como yo habíamos participado durante años. También convoqué a Fernando Martínez Soto, el director de la sucursal bancaria, donde teníamos nuestras cuentas principales, y a Elena Vázquez Herrera, la editora del periódico económico regional, que había publicado varios artículos sobre mis negocios a lo largo de las décadas. Por supuesto, Rafael vendría como mi invitado de honor, portando discretamente todos los documentos legales que habíamos preparado. Incluso invité al matrimonio Sánchez López, nuestros vecinos de toda la vida, quienes habían visto crecer a Adrián y lo consideraban prácticamente un hijo adoptivo. Cada invitado había sido cuidadosamente elegido porque su presencia convertiría la revelación en un evento imposible de ignorar o minimizar. La preparación logística fue igualmente meticulosa. Contraté discretamente los servicios de una empresa de catering especializada en eventos familiares elegantes, dirigida por Maite Fernández Romero, una mujer de 43 años que había trabajado en las mejores celebraciones de la alta sociedad valenciana. Don Óscar, me dijo durante nuestra reunión de planificación, prepararemos un menú exquisito que incluirá sus platos favoritos: arroz con bogavante, cordero lechal asado con patatas confitadas y, como postre, la tarta de almendras que tanto le gusta a su familia. Pero el elemento más crucial de toda mi preparación fue el equipo audiovisual. Contacté con Televisiones y Proyecciones Levante, una empresa especializada en instalaciones profesionales para eventos corporativos. Su técnico principal, Andrés Molina Castillo, vino personalmente a revisar mi salón principal y me aseguró que podríamos instalar un sistema de proyección de alta definición completamente integrado en la decoración existente. Señor Vidal, me explicó Andrés mientras tomaba medidas y probaba ángulos de proyección, instalaremos una pantalla retráctil de 2 metros por 1,5 metros que permanecerá invisible hasta el momento exacto en que usted la necesite. El proyector quedará camuflado detrás de las cortinas del ventanal principal y usted podrá controlarlo completamente desde este control remoto discreto que cabe perfectamente en su bolsillo. Durante estos días de preparación intensiva, mantuve mi actuación de anciano con principios de deterioro cognitivo siempre que Adrián o Natalia estaban presentes. Era fascinante y doloroso a la vez observar cómo se alegraban secretamente cada vez que fingía un momento de confusión o cuando pretendía olvidar algún detalle importante. Sus sonrisas cómplices, sus miradas de satisfacción, sus comentarios susurrados sobre mi empeoramiento progresivo, quedaron todos perfectamente documentados en mis grabaciones. El 12 de junio, exactamente una semana antes del evento, Adrián vino a visitarme con noticias que creyó eran fantásticas para sus planes. «Papá», me dijo con una falsa preocupación paternal que me revolvió el estómago, «he estado hablando con varios especialistas sobre sobre algunos síntomas que hemos notado Natalia y yo. El doctor Mendizábal recomienda que consideremos algunas opciones de cuidado especializado, lugares muy cómodos donde podrías recibir la atención médica que necesitas». «¿Qué tipo de lugares, hijo?», pregunté con voz temblorosa, interpretando perfectamente mi papel. «Residencias de lujo, papá. Sitios con jardines preciosos, actividades recreativas, enfermeras las 24 horas. Lugares donde podrías estar tranquilo sin preocuparte por mantener esta casa tan grande, sin la responsabilidad de manejar todos esos negocios complicados que te están causando tanto estrés». Esa conversación fue la gota que colmó el vaso. Adrián ya no estaba simplemente planeando robarme. Ahora estaba intentando convencerme de que entregarle voluntariamente mi libertad sería lo mejor para mi propia salud. Su manipulación había alcanzado niveles que jamás imaginé posibles en mi propio hijo. Durante los últimos días antes de la celebración, revisé obsesivamente cada detalle de mi plan. Las grabaciones estaban perfectamente editadas y organizadas en secuencias cronológicas que contarían la historia completa de la conspiración. Los documentos legales estaban preparados en carpetas numeradas que Rafael distribuiría a los invitados en el momento apropiado. Incluso había preparado copias impresas
de las transferencias patrimoniales para que todos pudieran ver físicamente cómo había protegido mis bienes meses antes de la revelación. La noche del 18 de junio, víspera del Día del Padre, no pude dormir ni un solo minuto. No por nerviosismo, sino por una mezcla extraña de anticipación y melancolía. Mañana no solo confrontaría a mi hijo traidor, también cerraría definitivamente un capítulo de mi vida que había durado 42 años. Después de mañana, Adrián ya no sería mi hijo en ningún sentido práctico o emocional. Sería simplemente un extraño que había compartido mi apellido y había crecido bajo mi techo, pero que había elegido convertirse en mi enemigo. Al amanecer del 19 de junio, me desperté con la claridad mental más intensa que había experimentado en décadas. Hoy, Adrián Vidal Ruiz aprendería que la venganza de un padre traicionado no conoce límites ni contemplaciones. La mañana del 19 de junio amaneció con una claridad mediterránea perfecta. Desde la ventana de mi dormitorio podía observar cómo los primeros rayos de sol se filtraban entre los naranjos del jardín, creando ese ambiente dorado tan característico de Valencia que siempre me había llenado de paz. Pero hoy, esa tranquilidad matinal contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que estaba a punto de desatar. A las 7 de la mañana, Maite Fernández Romero llegó con su equipo de catering para comenzar los preparativos. Mientras supervisaba discretamente la instalación de las mesas y la decoración floral, no pude evitar una sonrisa irónica al pensar que estaba organizando meticulosamente la celebración que marcaría el final definitivo de mi relación paternal con Adrián. «Don Oscar», me dijo Maite, mientras coordinaba el montaje de la vajilla de porcelana, «todo quedará exactamente como lo planeamos. El menú estará listo a las 2 de la tarde y hemos preparado ese rincón especial para los brindis familiares que me pidió». Ese rincón especial era precisamente donde había instalado la cámara principal que registraría las reacciones de todos los invitados durante las revelaciones. Andrés Molina Castillo llegó a las 9 para hacer las últimas verificaciones del sistema audiovisual. «Señor Vidal», me confirmó mientras probaba por última vez el proyector camuflado, «el sistema funcionará perfectamente. Recuerde que debe presionar el botón azul del control remoto para activar la pantalla y el botón rojo para comenzar la reproducción. Los archivos están organizados en el orden exacto que me indicó. Primer video a las 2:30, segundo video a las 3 y los documentos legales proyectados a las 3:30. Durante estas horas de preparación frenética, mantuve una calma exterior que contrastaba con el huracán de emociones que rugía en mi interior. No era nerviosismo lo que sentía, sino una mezcla compleja de tristeza anticipada y determinación inquebrantable. Hoy no solo confrontaría a mi hijo traidor, también cerraría definitivamente el capítulo más doloroso de mi existencia. A las 12 del mediodía, Rafael Jiménez Torres llegó con una maleta ejecutiva negra que contenía todos los documentos legales que habíamos preparado durante meses. «Oscar», me dijo con una gravedad que reflejaba la magnitud de lo que estaba por suceder, «estos papeles representan la transferencia completa de tu patrimonio. Una vez que los muestres públicamente, no habrá marcha atrás. ¿Estás completamente preparado para las consecuencias de esta decisión?» «Rafael», respondí con una serenidad que me sorprendió incluso a mí mismo, «llevo 3 meses preparándome psicológicamente para este momento. Mi hijo ha elegido traicionarme de la manera más vil posible, conspirando para robarme mi libertad y mi dignidad. Si él decidió convertirse en mi enemigo, yo he decidido tratarlo como tal». Los primeros invitados comenzaron a llegar a la 1 de la tarde. Carmen Ruiz Delgado, la presidenta del Club de Empresarios, llegó con un elegante vestido azul marino y un ramo de flores primaverales. «Querido Oscar», me saludó con el afecto genuino que habíamos cultivado durante décadas de colaboración empresarial. «Qué maravilloso que celebres el Día del Padre con todos nosotros. Adrián debe sentirse muy orgulloso de tener un padre como tú». Sus palabras me atravesaron como dagas, pero mantuve mi sonrisa cortés mientras pensaba, «En pocas horas, Carmen,
descubrirás exactamente qué clase de orgullo siente mi hijo hacia mí. Fernando Martínez Soto, el director bancario, llegó acompañado de su esposa Mercedes, una mujer elegante de 58 años, que siempre había tratado a Adrián con el cariño de una tía adoptiva. «Don Óscar», me dijo Fernando mientras estrechaba mi mano con firmeza, «es un honor estar aquí en este día tan especial. Sus cuentas reflejan el éxito de un hombre que ha sabido construir un legado sólido para su familia». «Fernando», respondí con una sonrisa que ocultaba la amargura de mis pensamientos, «hoy descubrirás exactamente qué opinión tiene mi familia sobre ese legado que tanto esfuerzo me costó construir». Elena Vázquez Herrera, la editora del periódico Económico, apareció con su característica libreta de notas y su mirada perspicaz de periodista experimentada. «Óscar», me dijo con esa curiosidad profesional que siempre la había caracterizado, «tengo la sensación de que hoy va a ser una celebración muy especial. ¿Tienes algún anuncio importante que hacer?» «Elena», le respondí con una sonrisa enigmática, «puedo garantizarte que esta será una historia que recordarás durante muchos años. Te sugiero que mantengas esa libreta a mano». A las 2:45, cuando todos los invitados ya habían llegado y disfrutaban de los aperitivos en el jardín, sonó el timbre. Era el momento que había estado esperando y temiendo simultáneamente durante meses enteros, la llegada de Adrián y Natalia. Los vi acercarse por el sendero de entrada con esa confianza arrogante que habían desarrollado durante estos meses de conspiración secreta. Adrián llevaba un traje gris carbón que yo mismo le había regalado el año pasado, y portaba una botella de champán francés carísimo. Natalia lucía un vestido color burdeos que realzaba su figura elegante y sostenía una caja envuelta en papel dorado que probablemente contenía algún regalo simbólico sin valor emocional real. «¡Papá!», gritó Adrián con esa falsa alegría que había aprendido a detectar perfectamente. «¡Feliz Día del Padre! Espero que hayas pasado una mañana tranquila preparándote para esta celebración tan especial». Me abrazó con una efusividad teatral que me revolvió el estómago, especialmente porque podía sentir cómo evaluaba discretamente mi estado mental, buscando signos del deterioro cognitivo que esperaba encontrar. «Querido Óscar», me saludó Natalia con esa sonrisa profesional que había perfeccionado durante sus años de práctica legal. «¿Qué casa tan hermosa tienes? Debe ser agotador mantener un lugar tan grande. Espero que no te esté causando demasiado estrés». Sus palabras sonaron inocentes para los demás invitados, pero yo detecté perfectamente la intención manipuladora detrás de cada sílaba. Durante los siguientes 45 minutos, observé fascinado cómo Adrián y Natalia interpretaban sus roles de hijo y nuera devotos delante de nuestros invitados. Contaron anécdotas emotivas sobre mi sabiduría paternal, elogiaron mi legado empresarial e incluso bromearon cariñosamente sobre mis pequeños despistes recientes de una manera que sonaba tierna, pero que en realidad estaba sembrando sutilmente la idea de mi decline mental. A las 2:30 exactas, cuando terminamos el plato principal y Maite comenzó a servir el postre, decidí que había llegado el momento de comenzar el espectáculo final. Me levanté lentamente de mi asiento, sosteniéndome del bastón de caoba que había comenzado a usar como parte de mi interpretación del anciano frágil. Cada invitado detuvo su conversación y dirigió su atención hacia mí, esperando quizás algún discurso emotivo típico del Día del Padre. Adrián y Natalia intercambiaron una mirada de satisfacción, probablemente anticipando que aprovecharía este momento para hacer algún anuncio sobre mi retiro o mis planes de cuidado médico. «Queridos amigos y familia», comencé con voz deliberadamente temblorosa, manteniendo hasta el último momento mi actuación de hombre vulnerable, «quiero agradecerles por acompañarme en este día tan especial. Durante 67 años de vida, he aprendido que los momentos más importantes son aquellos en los que descubrimos la verdadera naturaleza de las personas que creíamos conocer». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Pude observar cómo Carmen Ruiz Delgado se inclinaba ligeramente hacia adelante, intrigada por el tono enigmático de mi introducción. Fernando Martínez Soto
Había dejado su copa de vino sobre la mesa y me miraba con esa atención concentrada que reservaba para las conversaciones importantes de negocios. Hoy, continué mientras sacaba discretamente el control remoto de mi bolsillo, quiero compartir con ustedes una historia fascinante sobre lealtad, traición y las consecuencias que inevitablemente llegan a quienes subestiman la inteligencia de un padre. Presioné el botón azul. La pantalla descendió silenciosamente desde el techo del salón, generando murmullos de sorpresa entre los invitados. Adrián me miró con una confusión que rápidamente se transformó en inquietud. «Papá», me dijo con una sonrisa forzada, «¿qué es todo esto? No mencionaste nada sobre una presentación». «Paciencia, hijo mío», respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que estaba a punto de desatar. «Durante toda tu vida te he enseñado que la paciencia es una virtud. Hoy descubrirás que también puede ser un arma devastadora». Presioné el botón rojo. La primera grabación comenzó a reproducirse con una calidad de audio cristalina que permitía escuchar cada palabra, cada inflexión, cada matiz de las conversaciones que había estado documentando durante meses. La voz de Adrián llenó el salón. «Tenemos que acelerar el proceso. Mi padre cada día está más, ya sabes, más despistado. El médico dice que estos síntomas pueden empeorar rápidamente. Si esperamos mucho más, va a complicar todo el tema de la herencia». El efecto fue instantáneo y devastador. Carmen Ruiz Delgado se llevó una mano al pecho, visiblemente conmocionada. Elena Vázquez Herrera había sacado automáticamente su libreta y comenzaba a tomar notas con la rapidez de una periodista experimentada. Fernando Martínez Soto miraba alternativamente la pantalla y a Adrián con una expresión de incredulidad creciente. Pero fue la reacción de Adrián la que más me impactó. Su rostro pasó del color normal a una palidez cadavérica en cuestión de segundos. Sus ojos se habían dilatado por el pánico y pude ver cómo sus manos comenzaban a temblar involuntariamente. «Papá», murmuró con voz ahogada, esto está sacado de contexto. Nosotros nunca». La grabación continuó implacablemente. La voz de Natalia resonó por todo el salón. «¿Ya hablaste con el psiquiatra privado que te recomendé? El doctor Mendizábal puede hacer la evaluación que necesitamos. Con 2 testimonios médicos y el nuestro, podemos conseguir que un juez declare su incapacidad mental». Natalia se había puesto de pie tan bruscamente que volcó su copa de vino, creando una mancha roja sobre el mantel blanco que parecía simbolizar la sangre derramada en esta batalla familiar. «Óscar», gritó con una desesperación que traicionaba su entrenamiento legal, «esto es una violación flagrante de la privacidad. Estas grabaciones son completamente ilegales y no tienen ningún valor probatorio». «Natalia, querida», respondí con una sonrisa que disfruté inmensamente, «te recuerdo que estas conversaciones tuvieron lugar en mi casa, grabadas con equipos instalados en mi propiedad privada. El Código Penal Español, artículo 197, permite expresamente la grabación de conversaciones por parte del propietario del inmueble donde tienen lugar. Como abogada, deberías conocer perfectamente esta legislación». Los invitados estaban completamente absortos en el desarrollo de esta revelación. Rafael Jiménez Torres, quien conocía cada detalle de mi plan, permanecía sereno, pero observaba atentamente las reacciones de cada persona presente. Sus ojos profesionales de notario estaban evaluando cada gestor, cada palabra, cada elemento que podría ser relevante para los procedimientos legales que seguirían a esta exposición pública. La grabación llegó a la parte más dolorosa. Los 2 millones de euros en cuentas bancarias, más las 6 propiedades comerciales, más la casa familiar. Todo pasará a nuestro control. Podremos vender lo que queramos, transferir dinero, hacer las inversiones que siempre quisimos, sin tener que pedirle permiso al viejo. Mercedes, la esposa de Fernando, había comenzado a llorar silenciosamente. Durante años había tratado a Adrián como a un sobrino querido, celebrando sus cumpleaños, sus logros profesionales. Incluso había sido madrina en su boda. Escuchar esta frialdad calculadora de alguien a quien consideraba familia
la estaba destrozando emocionalmente. «Esto es una farsa», gritó Adrián poniéndose de pie con violencia, tal que derribó su silla. «Mi padre está manipulando estas grabaciones. Todos pueden ver que tiene problemas mentales. Este comportamiento paranoico demuestra exactamente lo que hemos estado diciéndoles a los médicos». Su reacción desesperada solo confirmaba la autenticidad de las grabaciones. Carmen Ruiz Delgado, con más de 30 años de experiencia empresarial, reconocía perfectamente el pánico de alguien que había sido sorprendido en una mentira. A Adrián le dijo con una frialdad que cortaba el aire: «Esas son claramente tus voces. No hay manipulación posible que pueda crear conversaciones tan detalladas y específicas». La grabación continuó reproduciéndose, exponiendo cada detalle de la conspiración: los planes para la residencia geriátrica, la evaluación médica fraudulenta, incluso los cálculos específicos sobre cuánto dinero necesitarían apartar mensualmente para cubrir mis gastos mientras disfrutaban de mi patrimonio. Elena Vázquez Herrera había dejado de tomar notas y me miraba con una admiración profesional que jamás olvidaré. «Óscar», me dijo con voz entrecortada por la emoción, «esto es periodismo en vivo. Estás documentando una de las traiciones familiares más elaboradas que he visto en mis 25 años de carrera». Cuando la primera grabación terminó, el silencio que siguió fue sepulcral. Adrián permanecía de pie, respirando agitadamente, mirando desesperadamente a los invitados como buscando algún rostro que mostrara comprensión o apoyo. No encontró ninguno. «Queridos amigos», anuncié con una serenidad que había cultivado durante meses de preparación, «esto que acaban de escuchar representa solo una pequeña muestra de las más de 15 horas de conversaciones que he documentado durante los últimos 3 meses. Cada palabra, cada plan, cada detalle de esta conspiración ha quedado perfectamente registrado». Rafael Jiménez Torres se había puesto de pie discretamente y ahora se acercaba con la maleta ejecutiva negra en sus manos. Su presencia añadía una solemnidad oficial que transformó completamente el ambiente del salón. «Queridos invitados», anuncié con una autoridad renovada, «mi estimado amigo Rafael no solo es el notario que ha presenciado todo este proceso, sino también el profesional legal que ha supervisado cada uno de los movimientos legales que realicé para proteger mi patrimonio». Adrián había comenzado a caminar nerviosamente alrededor de la mesa. Sus ojos saltaban desesperadamente entre los rostros de los invitados, buscando algún signo de comprensión o apoyo que claramente no iba a encontrar. «Esto es una trampa», gritó con una voz que se quebraba por el pánico. «Mi padre está claramente enfermo. Toda esta paranoia, toda esta elaboración, es exactamente lo que cualquier psiquiatra diagnosticaría como demencia con delirios persecutorios». «Adrián», intervino Carmen Ruiz Delgado con una firmeza que cortó el aire como un cuchillo. «Llevo más de 30 años tratando con empresarios exitosos y puedo reconocer perfectamente la diferencia entre una mente brillante ejecutando una estrategia y un enfermo mental teniendo alucinaciones. Tu padre acaba de demostrar una capacidad de planificación y ejecución que la mayoría de los ejecutivos de mi club envidiarían». Presioné nuevamente el control remoto. La segunda grabación comenzó a reproducirse, mostrando imágenes de video que había capturado secretamente en mi propio despacho. En la pantalla apareció Adrián, solo en mi oficina, revisando meticulosamente mis documentos empresariales, fotografiándolos con su teléfono móvil, incluso abriendo mi caja fuerte personal con una combinación que había conseguido de alguna manera. «Dios santo», exclamó Mercedes, la esposa de Fernando, llevándose ambas manos a la boca. «Adrián, ¿cómo pudiste hacer algo así? Durante años te hemos tratado como a un hijo, y ahora descubrimos que eres capaz de robar a tu propio padre». En la grabación, la voz de Adrián era perfectamente audible mientras hablaba por teléfono con alguien. «Ya tengo todas las escrituras de las propiedades, los contratos bancarios, incluso encontré los códigos de acceso a las cuentas digitales. Natalia tiene razón, es más fácil de lo que pensábamos. El viejo guarda todo perfectamente organizado, como si estuviera facilitándonos el trabajo».
Natalia había perdido completamente la compostura profesional que siempre había mantenido. Sus manos temblaban mientras intentaba encender un cigarrillo, pero sus dedos no conseguían manejar el encendedor. «Oscar», me dijo con una voz ahogada por la desesperación, «tienes que entender que todo esto surgió de nuestra preocupación genuina por tu bienestar. Nosotros nunca quisimos hacerte daño, solo queríamos asegurarnos de que recibieras el cuidado médico adecuado». «Natalia», respondí con una calma que contrastaba brutalmente con su agitación, «durante mi carrera empresarial aprendí que las personas revelan su verdadero carácter no a través de sus palabras, sino a través de sus acciones cuando creen que nadie las está observando. Durante 3 meses completos, ustedes dos han demostrado exactamente quiénes son realmente». Elena Vázquez Herrera había dejado completamente de fingir que esto era una simple celebración familiar. Ahora tomaba notas con la intensidad de una periodista que había tropezado con la historia más importante de su carrera. «Oscar», me dijo sin levantar la vista de su libreta, «¿puedes confirmar públicamente que estas grabaciones abarcan un periodo de 3 meses consecutivos y que documentan sistemáticamente toda esta conspiración?» «Elena», respondí mientras Rafael abría la maleta y comenzaba a distribuir carpetas entre los invitados. «No solo puedo confirmarlo, sino que puedo demostrarlo. Rafael les va a entregar copias certificadas de más de 47 grabaciones distintas, fechadas y catalogadas cronológicamente, que muestran la evolución completa de esta traición familiar». Fernando Martínez Soto había abierto su carpeta y comenzaba a revisar los documentos con la meticulosidad profesional de un banquero experimentado. «Oscar», me dijo sin levantar la vista de los papeles, «estos documentos indican transferencias patrimoniales masivas realizadas hace 3 meses. ¿Puedes explicarnos exactamente qué movimientos realizaste?» Era el momento que había estado esperando durante meses. «Queridos amigos», anuncié con una satisfacción que no intenté disimular, «el pasado mes de abril, después de descubrir la conspiración de mi hijo, transferí la totalidad de mi patrimonio a un trust familiar legalmente constituido. Los 2 millones de euros en cuentas bancarias, las 6 propiedades comerciales, esta casa familiar, incluso las participaciones en mis antiguas empresas, absolutamente todo ha sido removido de cualquier herencia futura que Adrián pudiera reclamar». El silencio que siguió a mi revelación fue ensordecedor. Adrián se había detenido abruptamente en su caminar nervioso y me miraba con una expresión de horror absoluto que jamás olvidaré. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si su cerebro fuera incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. «No», murmuró finalmente con una voz apenas audible. «No, eso no es posible. Tú no tienes la capacidad mental para hacer transferencias tan complejas. Los médicos, el doctor Mendizábal, todos han confirmado que tienes síntomas de deterioro cognitivo». Rafael Jiménez Torres se aclaró la garganta y habló con la autoridad oficial de sus 40 años de experiencia notarial. «Como notario público colegiado número 2543 de Valencia, puedo certificar ante todos los presentes que don Óscar Vidal Moreno compareció ante mí el día 15 de abril del presente año, acompañado de informes médicos contemporáneos que certificaban plenamente su capacidad mental, y procedió a constituir legalmente el Trust Familiar Vidal con plena conciencia de sus actos y absoluta comprensión de sus consecuencias legales. Adrián había comenzado a temblar visiblemente. No era solo pánico, era la comprensión devastadora de que había perdido una fortuna de millones de euros por subestimar completamente la inteligencia de su propio padre. «Papá», suplicó con una voz quebrada, «todavía podemos arreglar esto. Nosotros cometimos errores, pero sigue siendo tu familia. Siempre puedes revertir esas transferencias». «Adrián», respondí con una frialdad que había cultivado durante meses de planificación, «las transferencias a un trust familiar son irrevocables una vez ejecutadas, pero incluso si pudiera revertirlas, jamás lo haría. Has demostrado que no eres digno de heredar ni un solo euro
de lo que construí durante toda mi vida. Pero esto no termina aquí, anuncié mientras Rafael extraía una segunda carpeta de su maleta, aún más voluminosa que la primera. Queridos invitados, durante estos meses de investigación, no solo documenté la conspiración de mi hijo, sino que también descubrí algo igualmente devastador: la magnitud económica de su dependencia de mi generosidad paternal. Adrián había comenzado a retroceder hacia la pared del salón, como si intentara alejarse físicamente de las revelaciones que continuaban cayendo sobre él como martillazos. Sus ojos saltaban desesperadamente entre los rostros de los invitados, buscando alguna expresión de comprensión que no encontraba en ningún lado. Durante los últimos 15 años, continué con una voz que había recuperado toda su autoridad empresarial, he financiado completamente la vida de lujo que Adrián y Natalia han estado disfrutando. Su casa en la zona residencial de Cullera, valorada en 450.000 euros, la pagué yo. Su estudio de arquitectura, incluyendo el equipamiento profesional y la renta mensual de 3.000 euros, lo he estado cubriendo yo durante 8 años consecutivos. Fernando Martínez Soto había comenzado a revisar meticulosamente los documentos financieros que Rafael le había entregado. Como director bancario podía interpretar perfectamente la magnitud de las cifras que estaba viendo. Óscar me dijo con una admiración profesional que no intentó disimular: estos registros muestran transferencias mensuales que suman más de 500.000 euros durante la última década. ¿Todo esto ha sido apoyo financiero directo a tu hijo? Fernando, respondí con una satisfacción que había estado conteniendo durante meses. La cifra total asciende a 738.000 euros en los últimos 15 años. Cada pago de hipoteca, cada financiamiento de equipamiento profesional, cada rescate de sus inversiones fallidas, cada préstamo personal que nunca devolvió, todo está perfectamente documentado con fechas, cantidades exactas y conceptos específicos. Natalia había dejado caer el cigarrillo de sus manos temblorosas. La realidad de su situación económica se estaba volviendo brutalmente clara. Sin el apoyo financiero continuo de Óscar, tanto ella como Adrián se enfrentaban no solo a la pérdida de la herencia futura, sino a un colapso económico inmediato. ¿Y qué significa esto legalmente?, preguntó Carmen Ruiz Delgado, con esa perspicacia empresarial que siempre había admirado en ella. Rafael Jiménez Torres se aclaró la garganta oficialmente. Según la legislación española vigente, específicamente el artículo 1805 del Código Civil, todos estos préstamos y financiamientos pueden ser reclamados legalmente como deudas familiares exigibles. Don Óscar tiene el derecho legal de exigir la devolución inmediata de la totalidad de estos fondos, con los intereses legales correspondientes calculados desde las fechas originales de cada transferencia. El efecto de esta revelación fue devastador. Adrián se había deslizado lentamente por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. No era solo que hubiera perdido la herencia, ahora se enfrentaba a una deuda de más de 700.000 euros que no tenía manera de pagar. «Papá», murmuró con una voz quebrada que apenas era audible, «no tenemos esa cantidad de dinero. Todo lo que poseemos está financiado con tu ayuda. Si exiges la devolución inmediata, perderemos la casa, el estudio, todo lo que hemos construido durante años». «Adrián», respondí con una frialdad que había perfeccionado durante meses de preparación emocional, «durante 3 meses escuché cómo planificabas robarme mi dignidad, mi libertad y mi patrimonio. Ahora descubrirás las consecuencias reales de traicionar a quien te ha dado todo en la vida». Elena Vázquez Herrera había dejado de tomar notas y me miraba con una fascinación profesional absoluta. «Óscar», me dijo con voz entrecortada por la emoción, «esto trasciende una simple disputa familiar. Has documentado sistemáticamente una de las conspiraciones familiares más elaboradas que he visto en mi carrera periodística. ¿Tienes intención de hacer pública toda esta información, Elena?», respondí mientras observaba cómo Natalia intentaba ayudar a Adrián a levantarse del suelo. «Ya la estoy haciendo pública. Cada persona presente en este salón es testigo de la verdadera naturaleza de mi hijo».
Pero además, Rafael ha preparado copias certificadas de toda la documentación para ser presentada ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia el próximo lunes. La mención de acciones legales formales transformó completamente el ambiente. Natalia, recuperando momentáneamente su compostura profesional, se dirigió hacia mí con una desesperación controlada. «Óscar», me dijo con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba por la tensión. «Como abogada te advierto que este tipo de exposición pública puede constituir difamación familiar. Estás arruinando la reputación profesional de Adrián delante de colegas y conocidos». «Natalia», respondí con una sonrisa que disfruté inmensamente. Como empresario que ha sobrevivido 4 décadas en el mundo de los negocios, he aprendido que la verdad documentada jamás constituye difamación. Cada grabación, cada documento, cada cifra que he presentado aquí es absolutamente verificable e irrefutable. Mercedes, la esposa de Fernando, había comenzado a llorar abiertamente. Durante años, había considerado a Adrián prácticamente como un sobrino, celebrando sus logros profesionales, sus aniversarios de boda. Incluso había sido madrina de honor en su ceremonia matrimonial. «Adrián», le dijo con una voz entrecortada por la decepción, «¿cómo pudiste planificar algo tan cruel contra tu propio padre? Durante todos estos años creímos que eras un hijo ejemplar». «Mercedes», respondí mientras observaba cómo mi hijo intentaba formular alguna respuesta coherente. «Durante 3 meses tuve que fingir demencia senil para poder documentar completamente su verdadero carácter. La actuación más dolorosa de mi vida fue pretender que no entendía sus manipulaciones, mientras ellos celebraban secretamente mi supuesto deterioro mental». El peso emocional de mis palabras resonó por todo el salón. Cada invitado comprendía ahora la magnitud del sacrificio psicológico que había requerido esta operación de justicia. No había sido solo una estrategia legal, había sido una tortura emocional autoimpuesta para proteger mi dignidad y mi patrimonio. En ese momento preciso, mientras Adrián permanecía sentado en el suelo completamente derrotado, escuchamos el sonido inconfundible de pasos rápidos acercándose desde el pasillo principal. Era Sofía, mi nieta de 15 años, quien había llegado de su clase de piano y probablemente había escuchado las voces alteradas desde la entrada de la casa. «Abuelo», gritó desde la puerta del salón, pero se detuvo abruptamente al ver la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Su padre desplomado contra la pared, su madre temblando con un cigarrillo sin encender entre los dedos, y una habitación llena de adultos que la miraban con expresiones de conmoción y tristeza. «Sofía, cariño», le dije extendiendo mi brazo hacia ella con la ternura que solo reservaba para mi nieta. «Ven aquí. Es importante que escuches lo que está pasando, porque afecta directamente a tu futuro». La joven se acercó con esa mezcla de curiosidad y preocupación tan característica de los adolescentes inteligentes. Durante todos estos meses de conspiración, Sofía había sido la única persona de mi familia que realmente me trataba con cariño genuino, sin segundas intenciones, sin cálculos económicos ocultos. «Papá», murmuró Sofía dirigiéndose a Adrián, con una voz que reflejaba confusión y creciente alarma. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás sentado en el suelo? ¿Por qué todos parecen tan extraños?» Adrián levantó la vista hacia su hija con unos ojos que reflejaban no solo derrota, sino una vergüenza profunda que jamás había visto en él. «Sofía», comenzó con voz quebrada, «esto es muy complicado de explicar. Tu abuelo ha malinterpretado algunas conversaciones privadas entre tu madre y yo». «No, Adrián», intervine con una firmeza que cortó el aire como un cuchillo. «No voy a permitir que le mientas también a tu propia hija. Sofía merece conocer exactamente quién es su padre y qué tipo de planes tenía para su abuelo». Me dirigí hacia mi nieta con una ternura que contrastaba dramáticamente con la frialdad que había estado mostrando hacia su padre. «Sofía, durante los últimos 3 meses, tu padre y tu madre han estado planeando secretamente internarme en una residencia geriátrica para poder robar toda mi herencia. Han estado conspirando para declararme mentalmente incapacitado,
utilizando médicos corruptos y documentos falsificados. El rostro de Sofía pasó por una transformación emocional que fue dolorosa de observar. La confusión inicial se convirtió en incredulidad, luego en horror y finalmente en una decepción tan profunda que me rompió el corazón. «Papá», susurró mirando directamente a Adrián, «¿eso es verdad? ¿Realmente planeabas hacer eso al abuelo?» Natalia intentó intervenir con esa manipulación profesional que dominaba también. «Sofía, cariño, tienes que entender que todo esto surgió de nuestra preocupación genuina por el bienestar médico de tu abuelo. A veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que amamos». «No», gritó Sofía con una vehemencia que sorprendió a todos los presentes. «No intentes manipularme también a mí. He estado viviendo con el abuelo durante estos meses y está perfectamente bien. Su mente funciona mejor que la de la mayoría de las personas de mi clase. Ustedes querían robarlo». La reacción de mi nieta validó cada sacrificio emocional que había hecho durante estos meses de preparación. Su inteligencia natural había detectado la falsedad de las justificaciones de sus padres, y su corazón puro rechazaba instintivamente la traición que habían estado planeando. Elena Vázquez Herrera había comenzado a tomar notas nuevamente, fascinada por este desarrollo inesperado. «Sofía», le dijo con esa gentileza que los periodistas experimentados saben usar con los menores, ¿has notado algún cambio en el comportamiento de tus padres durante estos últimos meses? Sofía se volvió hacia Elena con una madurez que superaba ampliamente sus 15 años. «Sí», respondió con una claridad que me llenó de orgullo. «Durante meses han estado hablando en susurros, teniendo conversaciones telefónicas secretas y siempre cambiaban de tema cuando yo entraba en la habitación. Incluso trajeron a un médico extraño a casa, alguien que nunca había visto antes, que le hizo preguntas raras al abuelo. Fernando Martínez Soto había cerrado los documentos financieros que había estado revisando y ahora observaba esta dinámica familiar con la perspicacia de alguien que había visto muchas disputas patrimoniales durante su carrera bancaria. «Óscar», me dijo con una gravedad profesional, «¿cuáles son tus planes específicos respecto a Sofía? Obviamente, ella no puede ser considerada responsable de las acciones de sus padres». Era el momento que había estado anticipando durante semanas. «Sofía», le dije tomando suavemente sus manos entre las mías, «quiero ofrecerte algo que tus padres jamás podrían darte, absoluta honestidad y respeto por tu inteligencia. Si lo deseas, puedes venir a vivir conmigo permanentemente. He establecido legalmente un fondo educativo específico para ti que cubrirá completamente tus estudios universitarios, tu máster, incluso un doctorado si lo deseas». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Sofía, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio y gratitud. «Abuelo», me dijo con una voz entrecortada por la emoción, «durante estos meses he estado sintiendo que algo terrible estaba pasando en casa. Papá y mamá actuaban tan extraño, tan falso. Contigo me siento segura, respetada, amada de verdad». Adrián había logrado ponerse de pie y ahora se acercaba desesperadamente hacia su hija. «Sofía, por favor», le suplicó con una voz quebrada, «soy tu padre. Cometí errores, sí, pero sigo siendo tu familia. No puedes abandonarme por culpa de estos malentendidos». Sofía lo miró con una tristeza que reflejaba una madurez dolorosa, forzada por las circunstancias. «Papá», le dijo con una firmeza que me sorprendió, «no son malentendidos, son traiciones. Durante 15 años he creído que eras una buena persona, un padre ejemplar. Hoy descubro que eres capaz de conspirar para robar y humillar a tu propio padre. ¿Cómo puedo confiar en ti nunca más?». Los días siguientes al Día del Padre fueron una vorágine de actividades legales y transformaciones familiares que cambiaron por completo la estructura de nuestra vida cotidiana. Rafael Jiménez Torres había cumplido su palabra. El lunes 22 de junio, exactamente 3 días después de mi revelación pública, presentó ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia todo el expediente documentado de la conspiración familiar. La reacción del sistema judicial fue inmediata y contundente.
La magistrada María José Herrera Campos, una mujer de 48 años, con una reputación intachable en casos de disputas patrimoniales familiares, ordenó una medida cautelar que congeló todas las cuentas bancarias compartidas de Adrián y Natalia, así como sus propiedades financiadas con mi apoyo, hasta la resolución completa del caso. Durante esa primera semana posterior a la revelación, mi casa experimentó una transformación emocional extraordinaria. Sofía había tomado la decisión definitiva de establecer su residencia permanente conmigo, y cada día me demostraba que había tomado la decisión correcta. Mi nieta no solo había encontrado estabilidad emocional alejándose de sus padres conspirativos, sino que había florecido intelectualmente en un ambiente donde sus opiniones eran respetadas y valoradas. «Abuelo», me dijo una tarde mientras estudiábamos juntos en mi biblioteca personal, «durante meses sentí que algo terrible estaba ocurriendo en casa, pero no podía identificar exactamente qué era. Ahora entiendo que era la tensión de vivir con personas que estaban planeando algo malévolo contra ti. Su madurez emocional me impresionaba constantemente». Carmen Ruiz Delgado había convocado una reunión extraordinaria del Club de Empresarios Valencianos para discutir formalmente las implicaciones del caso Vidal. Durante esa sesión, que tuvo lugar el jueves 25 de junio, los 53 miembros del club votaron unánimemente para expulsar a Adrián de la organización, citando «conducta incompatible con los valores éticos fundamentales de nuestro grupo empresarial». La decisión no fue solo simbólica, tenía consecuencias prácticas devastadoras para el futuro profesional de Adrián. Su estudio de arquitectura dependía enormemente de los contratos que conseguía a través de las conexiones del club, y ahora todas esas puertas se habían cerrado permanentemente. Elena Vázquez Herrera había cumplido su promesa periodística de manera espectacular. Su artículo de portada en El Levante Económico, titulado La conspiración familiar más documentada de la historia empresarial valenciana, se convirtió en la noticia más leída de toda la década en su publicación. El artículo no solo detallaba meticulosamente mi estrategia de supervivencia, sino que incluía análisis legales de 3 juristas especializados que confirmaban la legalidad y brillantez táctica de cada uno de mis movimientos. Óscar Vidal Moreno, escribió Elena en su columna editorial, ha demostrado que la experiencia empresarial combinada con la determinación personal puede convertir incluso la traición más elaborada en una lección magistral de justicia familiar. Pero las consecuencias más dramáticas se manifestaron en la vida cotidiana de Adrián y Natalia. Sin mi apoyo financiero continuo, enfrentaron una crisis económica que se agravaba cada día. El banco había iniciado procedimientos de ejecución hipotecaria sobre su casa en Cullera, valorada en 450.000 euros, porque los pagos mensuales de 3.200 euros dependían completamente de las transferencias que yo había estado haciendo durante 8 años consecutivos. Su estudio de arquitectura, ubicado en un local comercial cuya renta mensual ascendía a 2.800 euros, también enfrentaba el desalojo inmediato. Sin los contratos del club de empresarios y sin mi respaldo financiero, Adrián no tenía manera de generar los ingresos necesarios para mantener sus compromisos económicos básicos. Durante la segunda semana posterior a mi revelación, Adrián intentó desesperadamente contactarme a través de múltiples canales. Llamó incesantemente a mi teléfono fijo y móvil, envió docenas de mensajes de texto suplicantes, incluso intentó interceptarme en el mercado central donde solía hacer mis compras matutinas. Todos estos intentos de comunicación fueron completamente ignorados. Había instruido a Miguel Sánchez Lozano, mi abogado, para que fuera el único canal de comunicación autorizado entre Adrián y yo, y exclusivamente para asuntos relacionados con el procedimiento de cobranza de las deudas documentadas. El miércoles 30 de junio, exactamente 11 días después del Día del Padre, recibí una llamada que había estado anticipando. Era Miguel informándome que Adrián había solicitado formalmente una reunión familiar para discutir una posible reconciliación y establecimiento de un plan de pagos para las deudas familiares. «Óscar»,
me dijo Miguel con esa profesionalidad que siempre había admirado en él. Legalmente no estás obligado a conceder esta reunión, pero si decides hacerlo, recomiendo que sea en mi despacho, con testigos oficiales presentes y con grabación completa de toda la conversación para protección legal mutua. Miguel, respondí con una serenidad que había cultivado durante estas semanas intensas, concederé esa reunión, pero bajo mis condiciones específicas. Quiero que Adrián comprenda definitivamente que sus consecuencias son irreversibles y que no existe ningún camino de regreso a la relación paternal que destruyó con su traición. La reunión tuvo lugar el viernes 3 de julio a las 4 de la tarde, exactamente 14 días después del Día del Padre, que había cambiado nuestras vidas para siempre. El despacho de Miguel Sánchez Lozano, ubicado en el elegante edificio Bancaja del centro de Valencia, proporcionaba el ambiente formal y neutral que esta confrontación final requería. Llegué acompañado únicamente por Sofía, quien había insistido en estar presente durante este encuentro decisivo con sus padres. Mi nieta, vestida con un sobrio traje azul marino que le daba una apariencia de madurez superior a sus 15 años, se sentó a mi lado con una serenidad que contrastaba dramáticamente con el nerviosismo palpable de Adrián y Natalia. Miguel había preparado meticulosamente la sala de juntas, una grabadora digital profesional en el centro de la mesa, copias organizadas de toda la documentación legal relevante y la presencia adicional de su asistente legal, Carolina Mendoza Vivas, como testigo oficial de todos los procedimientos. Adrián llegó con 10 minutos de retraso, acompañado por Natalia y un abogado que no había visto nunca. Un hombre de aproximadamente 40 años, con un maletín de cuero desgastado y una expresión de nerviosismo mal disimulada. Claramente, habían contratado representación legal de emergencia, probablemente con los últimos ahorros que les quedaban después del colapso financiero que estaban experimentando. «Papá», comenzó Adrián con una voz que intentaba sonar suplicante, pero que temblaba por la tensión acumulada durante estas 2 semanas de crisis. «Te agradezco que hayas accedido a esta reunión. Necesitamos encontrar una solución que funcione para toda la familia». Lo miré directamente a los ojos, sin mostrar ninguna emoción. Durante 14 días, había estado preparándome psicológicamente para este momento, y ahora me sentía completamente blindado contra cualquier intento de manipulación emocional. «Adrián», respondí con una frialdad que él conocía perfectamente de mis años empresariales, «antes de que digas una sola palabra más, necesito que entiendas algo fundamental. No existe ninguna familia entre nosotros. Esa relación terminó definitivamente el momento en que decidiste conspirar para robar mi dignidad y mi patrimonio». Natalia intercambió una mirada desesperada con su abogado antes de intervenir. «Óscar», me dijo con esa voz profesional que había perfeccionado durante años de práctica legal, «entendemos que te sientes traicionado, pero creemos que podemos llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de todas las partes involucradas. Estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y establecer un plan de restitución gradual». Miguel Sánchez Lozano se aclaró la garganta oficialmente. «Señora Ruiz Serrano», le dijo con esa autoridad notarial que respetaban incluso los abogados más experimentados, «antes de discutir cualquier tipo de acuerdo, debo informarles que mi cliente ha decidido proceder con el cobro inmediato e íntegro de todas las deudas familiares documentadas que ascienden a 738.000 euros, más los intereses legales correspondientes». El rostro del abogado de Adrián palideció visiblemente. Era obvio que sus clientes no le habían proporcionado información completa sobre la magnitud real de sus obligaciones financieras. «¿738.000 euros?» murmuró revisando nerviosamente sus notas. «Mis clientes me informaron de una cifra significativamente menor. Su información está desactualizada», respondió Miguel con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Carolina Mendoza Vivas distribuyó copias certificadas del desglose completo. Cada préstamo, cada pago de hipoteca, cada rescate financiero que había proporcionado durante 15 años,
todo documentado con fechas exactas, cantidades específicas y comprobantes bancarios irrefutables. Adrián había comenzado a sudar visiblemente mientras revisaba los documentos. La realidad matemática de su situación se volvía más clara con cada página. No solo había perdido la herencia futura, sino que se enfrentaba a una deuda que jamás podría pagar con sus ingresos actuales, especialmente considerando que había perdido la mayoría de sus clientes empresariales después de la expulsión del club de empresarios. «Papá», susurró con una voz quebrada que jamás había escuchado en él, «sabes perfectamente que no tenemos manera de pagar esa cantidad. Sin tu apoyo vamos a perder la casa, el estudio, todo lo que hemos construido durante años. ¿Realmente quieres destruir completamente a tu propio hijo?» Sofía, que había permanecido silenciosa durante toda la reunión, se inclinó hacia adelante y habló con una claridad que sorprendió a todos los presentes. «Papá», le dijo a Adrián con una madurez dolorosa, «durante 3 meses planeaste destruir completamente a tu propio padre. ¿Por qué esperarías un tratamiento diferente ahora que has sido descubierto?» Las palabras de mi nieta resonaron por toda la sala como sentencias judiciales. Natalia había comenzado a llorar silenciosamente, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de frustración por haber perdido una manipulación que había estado planificando durante meses. «Óscar», intervino el abogado de Adrián con una desesperación mal controlada, «mi cliente está dispuesto a firmar un reconocimiento formal de la deuda y establecer un plan de pagos mensuales razonable. Podríamos acordar cuotas de 5.000 euros mensuales durante los próximos 12 años. Me reí con una amargura que había estado cultivando durante semanas. 5.000 euros mensuales, repetí saboreando la ironía. Esa cifra representa exactamente lo que yo estaba transfiriéndole a Adrián cada mes para mantener su estilo de vida. La diferencia es que ahora, en lugar de recibir dinero, tendrá que pagarlo». Miguel cerró definitivamente cualquier posibilidad de negociación. «Mi cliente ha decidido proceder con la ejecución inmediata de todas las deudas. El lunes próximo presentaremos ante el juzgado las demandas correspondientes para el embargo de todos los bienes financiados con fondos de don Óscar Vidal». 6 meses después de aquella memorable celebración del Día del Padre que cambió nuestras vidas para siempre, me encuentro escribiendo estas líneas finales desde la tranquilidad de mi biblioteca personal, con Sofía estudiando silenciosamente a mi lado, preparándose para sus exámenes de bachillerato que la llevarán hacia el futuro brillante que siempre mereció. El proceso judicial que Miguel Sánchez Lozano había iniciado siguió su curso inexorable a través del sistema legal español. El procedimiento monitorio presentado ante el juzgado de primera instancia, número 4 de Valencia, fue admitido inmediatamente y la magistrada María José Herrera Campos ordenó el requerimiento oficial de pago a Adrián y Natalia por la cantidad total de 738.000 euros, más los intereses legales correspondientes que elevaron la deuda final a 826.000 euros. Como era previsible, Adrián y Natalia no pudieron hacer frente al pago requerido en el plazo legal de 20 días. Su oposición al procedimiento monitorio fue desestimada por carecer de fundamento legal sólido, y el proceso avanzó automáticamente hacia la fase de ejecución forzosa de bienes. El embargo judicial fue devastadoramente eficiente. La casa de Cullera, valorada en 450.000 euros, fue subastada públicamente y adjudicada por 380.000 euros a una familia joven que la había estado buscando durante meses. El estudio de arquitectura, con todo su equipamiento profesional, fue liquidado por 120.000 euros. Los vehículos, las cuentas bancarias residuales, incluso las pólizas de seguros con valor de rescate. Todo fue ejecutado sistemáticamente para satisfacer la deuda familiar. Lo más significativo de todo este proceso legal fue su transparencia pública absoluta. Elena Vázquez Herrera había continuado documentando cada desarrollo judicial, convirtiendo el caso en una crónica empresarial que se estudiaba ahora en las facultades de Derecho de Valencia y Barcelona como ejemplo paradigmático de planificación estratégica familiar y consecuencias legales de la traición doméstica.
Adrián y Natalia se vieron obligados a mudarse a un apartamento de alquiler de 40 metros cuadrados en las afueras de Valencia, financiado con los ingresos esporádicos que Adrián conseguía como arquitecto freelance para proyectos menores. Su estatus social había colapsado completamente. De vivir en una residencia elegante a sobrevivir con trabajos eventuales que les proporcionaban apenas lo suficiente para cubrir gastos básicos. Pero las consecuencias más profundas no fueron económicas, sino emocionales y sociales. La historia de su conspiración se había extendido por toda la comunidad empresarial valenciana, convirtiendo sus nombres en sinónimos de traición familiar. Natalia había perdido varios clientes importantes de su bufete legal, y Adrián descubrió que su reputación profesional estaba permanentemente dañada en la región. Durante estos 6 meses, Adrián había intentado contactarme en 3 ocasiones diferentes, siempre a través de terceros, solicitando algún tipo de reconciliación o al menos una conversación privada. Todas estas peticiones fueron rechazadas categóricamente. La relación paternal había terminado definitivamente el momento en que decidió conspirar contra mi dignidad y mi libertad. Sofía, por el contrario, había florecido extraordinariamente durante este período. Sus calificaciones académicas habían mejorado notablemente. Había desarrollado una confianza personal que jamás había mostrado mientras vivía bajo el ambiente tóxico de sus padres, y había comenzado a planificar su futuro universitario con una determinación que me llenaba de orgullo. «Abuelo», me dijo hace pocas semanas mientras paseábamos por el jardín del Turia, «he decidido estudiar Derecho Empresarial. Quiero aprender a proteger a las personas honestas de quienes intentan manipularlas y robarlas, como hiciste tú conmigo». Sus palabras me confirmaron que había tomado las decisiones correctas durante toda esta crisis familiar. Sofía no solo había encontrado seguridad y estabilidad alejándose de sus padres traicioneros, sino que había transformado esta experiencia traumática en motivación para construir un futuro profesional dedicado a la justicia. El Trust Familiar Vidal continuó funcionando perfectamente, protegiendo el patrimonio que había construido durante 4 décadas de trabajo arduo. Los 2 millones de euros, las propiedades comerciales, esta casa familiar. Todo permanecía completamente seguro y sería transferido gradualmente a Sofía, conforme alcanzara las edades establecidas en el documento legal, y a las 3 organizaciones benéficas valencianas que había seleccionado cuidadosamente. Cada mañana, cuando me despierto en esta casa, que construí con mis propias manos y mi propio esfuerzo, siento una paz profunda que no había experimentado en décadas. No es la paz de la venganza cumplida, sino la tranquilidad de haber protegido exitosamente mi dignidad, mi patrimonio y, lo más importante, el futuro de la única persona de mi familia que realmente me amaba sin condiciones ni cálculos económicos. La lección más importante de toda esta experiencia no fue sobre estrategia legal o planificación empresarial, sino sobre el valor fundamental del respeto personal. A los 67 años de edad, aprendí que ningún vínculo familiar, por profundo que parezca, justifica tolerar la traición, la manipulación o el desprecio. Adrián perdió mucho más que dinero o propiedades. Perdió para siempre la oportunidad de tener un padre que lo amaba incondicionalmente. Esa fue su verdadera pérdida y también su lección más costosa. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.